Antes de empezar, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y compártelo. Esto contribuye enormemente al crecimiento del canal y te garantiza más historias épicas, oscuras y fascinantes. Ahora, prepárate para adentrarte en la antigua Roma. Antes de ser conocido como un tirano cruel, Calígula era simplemente Cayo Julio César Germánico, un niño criado entre soldados. Hijo de uno de los generales más respetados de Roma, pasó su infancia acompañando a su padre en campañas militares. Calzaba pequeñas sandalias de soldado, llamadas caligae, lo que le valió el apodo de Calígula, el niño con botas. En aquella época era visto como un símbolo de esperanza, coraje y la continuidad del legado romano. Tras la muerte de su padre y la persecución política dentro de su propia familia, Calígula aprendió desde muy joven que en Roma el poder tenía un alto precio. Cuando finalmente ascendió al trono, el pueblo lo celebró con entusiasmo. Un joven carismático, heredero de un nombre glorioso, prometía un nuevo comienzo para el imperio. Nadie imaginaba que este niño, antaño amado por los soldados y el pueblo, se convertiría en uno de los emperadores más temidos de la historia. Fue en este contraste entre inocencia y tragedia que comenzó a tomar forma el personaje que cambiaría Roma para siempre, allanando el camino para un reinado tan fascinante como aterrador. Cuando murió el emperador Tiberio, Roma respiró aliviada. Su reinado había estado marcado por el miedo, la represión y la desconfianza. El ascenso de Calígula al poder en el año 37 d.C. fue recibido como un verdadero renacimiento. Joven, carismático y descendiente directo del querido general germánico, parecía la elección perfecta para restaurar la gloria y la alegría del Imperio Romano. Las multitudes celebraron en las calles, el Senado mostró su apoyo y los soldados juraron lealtad absoluta. Durante los primeros meses, Calígula gobernó con generosidad, indultando a enemigos políticos, liberando prisioneros y promoviendo grandes espectáculos públicos. Distribuyó dinero al pueblo, honró la memoria de su familia y prometió un gobierno transparente. El pueblo creyó estar ante un líder justo y humano. Sin embargo, tras los aplausos y las festividades, Roma aún no se daba cuenta de que este prometedor comienzo ocultaba signos de inestabilidad. La esperanza era tan grande que cegó a muchos ante los peligros del poder absoluto, concentrado en manos de un hombre joven e impredecible. Así, mientras el imperio celebraba, la semilla de una tragedia histórica comenzó a germinar silenciosamente, allanando el camino para decisiones que cambiarían a Roma para siempre. El entusiasmo colectivo transformó a Calígula en un símbolo casi sagrado. Se erigieron estatuas, se acuñaron monedas y se renovaron juramentos. Cada gesto suyo se interpretó como prueba de una nueva era. Sin embargo, esta idolatría excesiva creó una peligrosa distancia entre el gobernante y la realidad. Rodeado de constantes alabanzas y sin oposición real, Calígula comenzó a confundir la admiración con un poder ilimitado. Roma creyó haber encontrado a su Salvador, sin imaginar que esa misma esperanza pronto sería el origen de su mayor temor. El escenario estaba listo, el público aplaudía y la historia observaba en silencio. Nada parecía capaz de detener a aquel joven emperador, y precisamente por eso el peligro se acercaba, lentamente, sin previo aviso. Poco después de asumir el trono, algo cambió drásticamente en Calígula. Fuentes históricas relatan que el joven emperador sufrió una grave enfermedad que lo dejó al borde de la muerte. Al recuperarse, Roma se dio cuenta de que ya no era el mismo. El generoso y carismático gobernante había dado paso a un hombre desconfiado, impulsivo y cruel. A partir de ese momento, sus decisiones comenzaron a desafiar toda lógica política y moral romana. Calígula comenzó a eliminar a posibles rivales, incluyendo aliados cercanos, impulsado por una constante paranoia. El Senado
antaño respetado, se convirtió en blanco de humillaciones públicas. El poder absoluto, sin límites ni oposición real, comenzó a alimentar sus excesos. Convencido de que nadie podía detenerlo, el emperador confundió la autoridad con la divinidad. El gasto desmedido, los castigos arbitrarios y el comportamiento errático se convirtieron en rutina. Roma observó, perpleja, cómo su Salvador se transformaba en una amenaza. El miedo comenzó a reemplazar a la esperanza, mientras los rumores de locura se extendían por las calles y los palacios. Para muchos, Calígula había sido corrompido por el propio poder. Para otros, su mente se había perdido tras la enfermedad. Lo cierto es que este joven admirado ya no gobernaba para el pueblo, sino para satisfacer sus propios delirios. La línea entre el hombre y el monstruo comenzaba a desvanecerse, y cuanto más intentaba Roma comprender a su emperador, más evidente se hacía que algo profundamente oscuro había despertado en su interior. El héroe había caído y el tirano emergió ante todos, sin máscaras, sin restricciones y sin piedad. A medida que el poder de Calígula crecía, la percepción de su propia autoridad sobrepasaba todos los límites conocidos en Roma. El emperador llegó a verse a sí mismo no solo como un gobernante, sino como una entidad divina. Ordenó que se dedicaran templos a su imagen, exigió ser adorado como un dios viviente y afirmó poseer el mismo estatus que las antiguas deidades romanas. Para una sociedad profundamente religiosa, esto fue una conmoción sin precedentes. Calígula no solo desafió a los dioses, sino que los confrontó abiertamente. Ordenó que se retiraran las cabezas de las estatuas divinas y se las reemplazara con la suya, y exigió sacrificios en su honor. El Senado, humillado e impotente, observaba en silencio. Cualquier cuestionamiento se consideraba traición. El emperador parecía estar probando hasta dónde podía llegar, como si quisiera demostrar que nada estaba por encima de su voluntad. Este delirio de grandeza alimentó aún más su aislamiento de la realidad. Rodeado de miedo y adulación, Calígula ya no distinguía el respeto de la sumisión. Para el pueblo, sus acciones eran claras señales de locura. Para él, una prueba de supremacía absoluta. Al colocarse por encima de los dioses, rompió el último límite moral que sostenía al imperio romano. Roma ya no estaba gobernada por un hombre, sino rehén del ego de alguien que se creía eterno. En ese momento ya no había vuelta atrás. La divinidad que Calígula afirmaba encarnar también sería la causa de su ruina. Con Calígula convencido de su propia divinidad, el terror dominó la vida cotidiana en Roma. El emperador transformó el palacio en un escenario de excesos, escándalos y violencia. Se celebraban fiestas suntuosas, financiadas con fondos públicos, mientras la población se enfrentaba a la hambruna y a impuestos abusivos. Cualquier crítica se castigaba con tortura, exilio o muerte. Los senadores eran humillados públicamente, obligados a correr junto al carro imperial o a presenciar ejecuciones como forma de entretenimiento. Calígula parecía disfrutar del sufrimiento ajeno. Los relatos históricos describen actos de extrema crueldad, en los que se arrebataban vidas por capricho o por diversión. El miedo se extendió por las calles, los hogares e incluso entre los más allegados al emperador. Nadie sabía quién sería el próximo objetivo. Los amigos se convirtieron en enemigos. Los aliados comenzaron a conspirar en silencio. Roma, antaño orgullosa de sus leyes y tradiciones, se sumió en un clima de paranoia constante. El emperador gobernaba mediante el terror absoluto, utilizando el miedo como instrumento de control. Cada día bajo su reinado era impredecible y mortal. La ciudad eterna ya no reconocía a su líder. El nombre de Calígula, que antaño simbolizaba la esperanza, ahora se susurraba con pavor. El imperio sobrevivió, pero su alma quedó herida. La crueldad ya no era la excepción, sino la regla. Y cuanto más crecía el terror,
más claro se hacía que este reinado solo podía terminar de una manera, con sangre, traición y una caída inevitable. A medida que avanzaba el reinado de Calígula, el miedo dejó de ser meramente popular y empezó a dominar el propio palacio. Guardias, senadores, funcionarios e incluso antiguos aliados vivían en constante tensión, sabiendo que en cualquier momento podían ser acusados de traición y ejecutados sin juicio. El emperador ya no confiaba en nadie. Su paranoia crecía a diario, alimentada por rumores, intrigas y el odio silencioso que se extendía entre los poderosos de Roma. Irónicamente, cuanto más intentaba Calígula controlarlo todo mediante el terror, más alentaba las conspiraciones en su contra. El Senado, humillado repetidamente, esperaba una oportunidad. La Guardia Pretoriana, responsable de su protección, empezó a cuestionar su lealtad. En los pasillos del poder, los rumores de traición circulaban como veneno. Se hacían planes en secreto. Se intercambiaban miradas en silencio. Se rompían juramentos en la sombra. El imperio estaba al borde del colapso. Calígula se creía intocable, protegido por su supuesta divinidad, pero ignoraba que el verdadero peligro provenía de dentro. Quienes fingieron obedecer fueron los mismos que tramaron su caída. La tensión alcanzó su punto álgido cuando el emperador empezó a amenazar incluso a sus propios guardias. En ese momento quedó claro que Roma no podía seguir así. La conspiración dejó de ser una simple idea para convertirse en una necesidad. El palacio, antaño símbolo del poder absoluto, se convirtió en el escenario perfecto para la traición final. El destino de Calígula estaba sellado y sus enemigos solo esperaban el momento oportuno para actuar. El 24 de enero del año 41 d.C., el destino de Calígula finalmente se cumplió. Rodeado de enemigos que él mismo se había creado, el emperador cayó víctima de la conspiración que había ignorado hasta el final. Durante un evento en palacio, creyéndose a salvo entre sus guardias, Calígula fue sorprendido por miembros de la Guardia Pretoriana. En pocos instantes, el hombre que se consideraba un dios quedó reducido a la fragilidad humana. Golpeado repetidamente, murió sin honor, sin gloria y sin la adoración que tanto anhelaba. Su muerte no solo fue el fin de un gobernante, sino el colapso de un reinado basado en el miedo, la locura y el abuso de poder. Roma reaccionó con alivio y silencio. El pueblo, una vez aterrorizado, volvió a respirar. El Senado intentó borrar su memoria, destruyendo estatuas y registros como si quisiera eliminar la pesadilla de la historia. Calígula gobernó solo 4 años, pero dejó una marca eterna como símbolo de tiranía extrema. Su caída demostró que ni siquiera el poder absoluto es invencible. Cuando un líder se coloca por encima de los dioses, las leyes y el pueblo, el fin es inevitable. La historia de Calígula no es solo un relato del pasado, sino una advertencia atemporal sobre los peligros de la corrupción, el ego y la locura. Así terminó el emperador que desafió a los dioses y lo perdió todo. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario contándonos qué te impactó más de esta historia. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más historias épicas y oscuras de la humanidad. Tu apoyo marca la diferencia.